En el mes anterior de La Palabra y el Vínculo, estuvimos hablando sobre lo que significa vivir divididos, florecer lejos de casa. Todos los episodios están disponibles en YouTube y en Spotify. No se lo pierdan. Freud define el trauma como una vivencia que, dada su intensidad, subvierte las vías de procesamiento disponibles de nuestro aparato psíquico. Se trata de un accidente donde pareciera que salimos ilesos, pero que más tarde, con efecto retardado, podríamos experimentar sus secuelas. El reconocimiento del olor es el punto de partida para una cicatrización de largo aliento, que puede incluso comprometer a varias generaciones. En palabras de Jean-Max Godelier, psicoanalista francés, parece claro que sin ese reconocimiento, los testimonios de sujetos abatidos por el olor estarían destinados a permanecer en silencio, siendo precisamente esas letras mudas las que matan. El tratamiento de lo traumático requiere ocuparnos del pasado para transformar las cosas terribles en palabras. Es ahí cuando salimos del infierno, habiendo exorcizado demonios que se presentan bajo la forma de flashback con componentes traumáticos. En el mes de octubre, La Palabra y el Vínculo se convertirá en una caja de resonancia del dolor. Ustedes, los oyentes, cumplirán una función de testigo, porque el horror del trauma crece en la oscuridad del secreto y declina cuando una comunidad intenta ponerle fin a una normalidad normalizante, productora de locura y muerte. Yo soy Nelson Ruiz y les doy la bienvenida al ciclo de episodios del mes de octubre. Destinos de lo traumático, modos posibles de tratamiento de lo insoportable. Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades, y al apoyo de todos ustedes a través de patreon.com/La Palabra y el Vínculo. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos nuevamente con Benjamín Silva, y digo nuevamente porque Benjamín Silva estuvo en la primera temporada del podcast, en Rupturas. Les voy a dejar el link aquí arriba. Ese episodio se llamó Todos somos tóxicos, y bueno, en ese capítulo Benjamín nos decía que frente a la promesa de la felicidad, las drogas se presentan hoy como la salida al malestar contemporáneo, ¿no? Y sobre eso hablábamos en ese episodio, y en este episodio de hoy diríamos que es como una segunda parte de aquel capítulo. Para las personas que no lo conocen, Benjamín es psicólogo clínico, psicoanalista, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad del Desarrollo, acá en Chile. Bueno, estudiamos juntos, y bueno, yo te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy bien, Nelson, muy agradecido y contento de estar nuevamente acá conversando contigo. Yo estoy muy contento, te agradezco nuevamente que estés participando acá del podcast en esta tercera temporada en Sobrevivientes. Y bueno, yo les decía a las personas que nos están escuchando que esto va a ser más o menos una segunda parte de aquel episodio, justamente porque vamos a tomar como pretexto, yo no sé si las personas que nos oyen han visto la serie Euforia, que sigue a un grupo de estudiantes de secundarias mientras navegan por las drogas, el sexo, la prostitución, crisis identitarias, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad. Y les decía a Benjamín fuera de grabación que esta serie, que bueno, que por cierto la pueden encontrar en HBO, me imagino que cuando salga este episodio al aire seguramente ya fueron los premios Emmy, hay varias nominaciones a los premios
Emmy por esta serie, ¿no? Las actuaciones son impecables. Y hablábamos con Benjamín sobre la posibilidad de tomar esta serie justamente como para pensar cuestiones que tienen que ver con las drogas, ¿no? Y con las adicciones. Primero, quizás partir por tu impresión general, Benjamín, sobre lo que es esta serie, qué te llamó la atención y qué podrías decir, ¿no? Sobre ella. Como impresión general diría, bueno, la serie está muy bien lograda en términos estético, fotográfico, me parece que desde ahí es impecable, las actuaciones, como dijiste, son impecables también. En torno a la temática, digamos que la temática central es la euforia, y la euforia puede estar causada por distintos determinantes, digamos. Una de ellas es la droga, otra es el empuje al consumo en general, el empuje a las redes, el empuje a la socialización, el empuje, digamos, al sexo. En todos esos vectores de la serie uno puede encontrar algo del orden de la euforia, el término euforia es un término que asociamos casi naturalmente con el de manía, ¿no? No me refiero necesariamente a los estados de manía psicótica. Por de pronto recordemos que las adicciones han sido conceptualizadas como toxicomanías también, o sea, como estados de euforia o como estados de podría decir incluso de locura respecto a un objeto, una sustancia. Entonces, el aspecto eufórico y por ende maníaco me parece que está bien caracterizado en distintas dimensiones. A mí una de las cuestiones que así como me llamó la atención a primera vista es el tratamiento que hacen de la figura del adicto. Pues en las series, en las películas, uno se encuentra siempre con la figura del adicto, que dista, a veces más, a veces menos, de lo que sucede realmente o clínicamente con personas, con sujetos que han hecho una adicción. Y diría que Euforia está, digamos, en serie con otras televisaciones, con otras imaginarizaciones de la figura del adicto, como Trainspotting, como Requiem por un sueño, como tantas otras, digamos. Hay un montón de figuras en el cine que nos han mostrado a ese personaje. Y en ese sentido, como decía, Euforia me parece que está en serie con esas figuraciones del adicto, del personaje del adicto, como un personaje decadente, ¿no? Es la imagen más tradicional y más socialmente conocida del adicto. Como decía antes, es una figura que dista de las encarnaciones de la figura. Las encarnaciones de la figura son los pacientes que llegan a la consulta o que llegan al hospital o al medio de trabajo en que desempeñemos nuestra práctica. Y Euforia muestra personajes, sobre todo la protagonista, personajes o figuras del adicto muy espectaculares, muy pirotécnicas. Eso llama la atención y eso es lo que vende también, hay que pensarlo desde ahí, es una serie que está hecha para vender. Entonces, me parece que es por otros detalles, digamos, más que por la espectacularidad o por la pirotecnia del personaje, es por otros detalles que la serie tiene mucho valor y que tiene hasta valor clínico, digamos. Uno podría trabajar la serie como caso. Creo que desde ahí uno puede encontrar un valor importante que nos sea útil como para pensar en las adicciones y en sus tratamientos. Tú me enviaste un escrito que publicaste, me parece, en el año 2015, que se titula El desencadenamiento de la adicción en sujetos neuróticos. Y bueno, esto a propósito de una investigación que realizaste y que la presentaste en un congreso, ¿no?, internacional de investigación y práctica profesional en psicología. Y en este escrito, Benjamín señala que la adicción es concebida como una formación de ruptura con algunas operaciones de la estructura, que de alguna manera viene a ser como una especie de reordenamiento, ¿no?, de la economía pulsional. Ojo que para las personas que nos siguen esto suena así como muy rimbombante, pero Benjamín, digamos, con el arte que tiene de maestro, nos va a traducir ahí los términos, ¿no?, y nos va a decir de qué se tratan. Y puntualizabas que con la adicción se produce un pasaje del sujeto a la manía por el tóxico, ¿no?, por efecto de una ruptura con las determinaciones simbólicas. Y yo creo que, bueno, es una definición bastante
amplia allí y podríamos ir deteniéndonos por distintos aspectos. En principio, esta idea que propones, ¿no? Una formación de ruptura con algunas operaciones de la estructura. ¿A qué te refieres con eso, no? Para luego pensar en el tema, digamos, de cómo es que se reordena o se busca reordenar la economía pulsional por la vía del consumo de lo tóxico. Bueno, tal vez habría que empezar por lo más básico, lo que está más a la mano de las y los oyentes. Desde el psicoanálisis concebimos al sujeto, que es, digamos, nuestro objeto de trabajo, como un ser hablante. Partimos de esa constatación que es muy general. Los seres humanos hablamos y nos distinguimos de tanto las máquinas como de los animales por el hecho de hablar. Por el hecho de que hablamos, estamos obligados a acomodarnos al lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a mí me puede pasar algo, un estado emocional interno, digamos. Para poder comunicárselo a otro, es necesario que yo haga pasar esa emoción por el molino del lenguaje. Tengo que hacerlo pasar por las palabras para poder decirlo. Es muy probable que previamente esa emoción haya sido provocada por algún elemento del lenguaje, por una palabra que me dijeron, imaginemos, por un mensaje que me llegó. Siento mucha tristeza por un mensaje de contenido triste que me llegó. Bueno, estamos entonces nadando en el lenguaje siempre. El recurso a la droga es un recurso que prescinde, al menos en su eficacia, de los recursos a la palabra. La droga no es necesariamente eficaz por lo que la palabra droga, por lo que la palabra cocaína, por lo que la palabra marihuana, metanfetamina, lo que sea, ocasiona en nosotros, sino más bien por un efecto químico en el cuerpo, actúa directamente en el cuerpo. Entonces, para percibir los efectos de una droga no es necesario mucha palabra ni mucho lenguaje, es necesario incorporarla. Y eso actúa de manera independiente en nuestro cuerpo. Entonces, hay una operación ahí que produce estados en el cuerpo, que produce emociones, que produce euforias o que produce tristeza. Es muy variada la gama de efectos posibles de una droga. Produce efectos en el cuerpo, produce efectos en los estados de conciencia, salteándose por de pronto el recurso a las palabras. Lo que les decía antes es que un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, puede tener eficacia y la eficacia de provocarnos pena, por ejemplo, o provocarnos alegría. Nos comunican que fuiste seleccionado en el concurso de no sé qué. ¡Oh, buenísimo! Y ese mensaje, ese conjunto de frases y palabras tiene una eficacia en nuestro estado anímico. Bueno, la droga prescinde de ese recurso. Actúa directamente. Para comprarla, obviamente, tuvo que haber lenguaje. Tuvimos que hacer alguna transacción, tuvimos que llamar a no sé quién para que consiga la droga, etcétera, etcétera. Pero la eficacia misma de la droga no reside en una operación de lenguaje, sino en una operación química, en una operación que está más allá del lenguaje. Entonces ahí tenemos un punto de ruptura respecto a las operaciones de la estructura, respecto a esa sujeción que tenemos los seres hablantes respecto al lenguaje y a la palabra. Claro, pero en este caso, este efecto químico, la eficacia de la droga vendría, digamos, del lado de poder servir como cierta barrera frente a un estado emocional que de pronto quizás no puede ser canalizado por la vía de la palabra. Un poco de eso se trata. Y cuando decías algo así como que se busca reordenar un poco la economía pulsional, va por ese lado, de intentar por la vía de la droga crearse una defensa frente a algo que emerge del cuerpo, pero que es muy difícil de poder tomar por la vía del lenguaje. Sí, hay dos cosas ahí. Hay dos cosas. La primera pregunta que me hacías tenía que ver con la función de la ruptura. ¿Ah? Para provocar los estados que provoca la droga, prescindimos, digamos, del lenguaje y también prescindimos de las imposiciones, por ejemplo, que la cultura nos impone por el hecho de vivir en sociedad. Digamos que con la droga podemos saltearnos temporalmente la renuncia a satisfacciones que normalmente están prohibidas. Eso es un aspecto del asunto. Y otro aspecto, que tú lo pusiste en términos de defensa, es lo que se ha denominado, al menos en el campo del psicoanálisis lacaniano, como la función del tóxico. O sea, ¿para qué le sirve el uso de esta droga a Juanito o a María, digamos, a quien sea?
O en Entonces, este caso, si volvemos a a Ru, Euforia, a Ruth, por a ejemplo. Ru, a Ru, a Ujú. Ru, claro. Pensémoslo desde allí, quizás como para ir ilustrándolo. Perfecto, perfecto. Hablemos de Ru. Hay un pasaje que me gustó mucho de la serie en que creo que se llama Ali, o Ali, este tipo de narcóticos anónimos que era su padrino y Ujú. que se transforma en un recurso en el curso del tratamiento, digamos, se transforma en un recurso para ella porque ella lo llama cuando quiere consumir o cuando tiene algún estado emocional muy intenso. Él le pregunta, en una función que es de analista, a mi gusto, le pregunta, tú me dices que la droga es tu problema, pero dime tú cuál es el problema que intentas tratar con la droga. Eso invierte los términos. Porque socialmente la droga es un problema, socialmente la adicción es un problema, familiarmente es un problema. Y eso lo vemos cotidianamente. O sea, la gente dice, la droga está matando a mi hijo, está matando a mi vecino, está matando a mi mujer, a mi marido. Y la pregunta que le hace Ali a Ru es, no, eso es un modo de tratamiento para otro problema y la clave está precisamente en interrogar ese otro problema. ¿Cuál es el problema de Ru? Desde mi punto de vista, hay varios elementos para pensar que la protagonista sufre un duelo que está abierto, más bien sufre de un no duelo, digamos, de una pérdida que no ha sido duelada, sino más bien dolida, digamos. Un duelo que duele y que no deja de doler. Entonces, hay una herida abierta, hay una hemorragia, digamos, de dolor, producto de la pérdida del padre Mm. y producto, por otro lado, de lo que implicó cuidar al padre, para lo cual la droga viene a ser un método de tratamiento. De Ujú. hecho, Ru pasa por distintos consumos, pero hay uno que es medular, que tiene nombre, que se llama, creo que Oxycin, es el nombre comercial de un opioide, que es precisamente un fármaco de uso médico para el tratamiento del dolor. Es algo similar a lo que podría ser la morfina, por ejemplo. Entonces, eh, esto también es común verlo en la clínica. Sujetos que consumen distintos tipos de sustancias, pero tienen una relación particular con una o dos de ellas. Ella hace distintos consumos, pero tiene una fijación, digamos, con esa sustancia en particular, que, o casualidad, eran los medicamentos que tomaba el padre cuando estaba enfermo. Ujú. Entonces, la serie nos va entregando algunos elementos que permiten hacer comprensible esa adicción, que yo creo que esa es una de las aspiraciones de todo tratamiento psicoanalítico. ¿Cómo hacer de aquello que se presenta como un síntoma salvaje, sin sentido, siempre muy cercano a la muerte, cómo transformar ese síntoma sin sentido en una pregunta, en un problema subjetivo? O sea, en algo de lo cual el paciente quiera hablar y quiera saber. Mm. Yo, a mí me gusta mucho el cine y la serie, y cuando se trata de series que en algún punto tocan la cuestión de la adicción, me hago la pregunta, mientras la veo o después, digamos, ¿qué hubiese hecho un psicoanalista en este caso? ¿Qué orientación podría haber tomado en un caso como este? Mm. Hay otros elementos en el caso de Euforia, en el caso de Ru, que son destacables. Eh, Está la cuestión de la presencia del dolor y está la presencia de un tóxico que se aboca al tratamiento del dolor. Tenemos ahí una pareja, digámoslo así. Tenemos la muerte, un duelo que todavía reverbera 6 o 7 años después de acontecido, y un método eficaz hasta por ahí nomás de tratamiento de ese dolor. Uno puede, con esta clave, uno puede volver a ver la serie y uno se da cuenta de que ella consume siempre después de algún desaire. Consume siempre después de que o se peleó con la hermana, o se peleó con la madre, o se peleó con Jules, con su amiga barra novia. Eh, es decir, cuando algún evento de la vida cotidiana
hace tambalear su estabilidad. Ahí es como si en esos momentos de breves o pequeñas desestabilizaciones de su vida cotidiana apareciera un dolor, digamos, que no es proporcional al estímulo. O sea, tiene una discusión con la madre y de pronto se quiere morir. Uno dice, aquí hay algo que está desproporcionado. Pensaba mucho en esta idea a propósito de este duelo abierto. Yo lo relaciono con la idea del dolor por existir, que es un problema de la melancolía, y que en el fondo, de alguna manera, este personaje nos muestra una crisis vital, pero a propósito de una desestabilización narcisística, podríamos decir también, como que hay algo del sentimiento de sí que se ha visto comprometido fuertemente por las distintas coyunturas que se han ido presentando, ¿no? Y que obviamente, digamos, la inicial o la fundante está relacionada con la pérdida del padre, que es como que el momento más dramático, ¿no? Yo te quería preguntar en relación a eso, Benjamín, porque, claro, habría que pensar un poquito y quizás retomando un poco lo que fue nuestra conversación en el episodio anterior, tú decías algo así como que, bueno, para que una droga cumpla cierta eficacia, es importante que haya adquirido cierto valor libidinal para la persona, ¿no? Y en la medida en que pasa eso es que empieza de alguna manera a operar allí. Hay algo que tú mencionas en este escrito que lo podríamos pensar desde allí, ¿no? Como para quizás pensar qué es lo que hace que de pronto, digamos, se desencadene, ¿no? La adicción. Tú decías, bueno, hay una similitud entre las condiciones del inicio del consumo y las condiciones de desencadenamiento de la adicción. Y claro, en el caso de Rue, ¿no? Ella empezó a consumir, bueno, al menos de lo que recuerdo de la serie, en el momento en el que están en el funeral del padre, como que ahí empezó la cuestión del consumo con las drogas y claro, evidentemente hay antecedentes también, tú por ahí mencionas que bueno, que hay que considerar cuáles son los factores que predisponen también, pero quería como detenerme allí, como en pensar un poquito en esto que dices, ¿no? De la similitud entre las condiciones del inicio del consumo y luego las condiciones que hacen que se desencadene la adicción, porque bueno, hay otros personajes también en la serie que consumen drogas y sin embargo no se les desencadena, digamos, esto que se desencadenó en Rue de la misma manera. Y ahí es donde vemos el tema de las diferencias individuales. Pasan unos y no pasan otros, en fin, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar eso? De hecho, en la serie creo que todos consumen, al menos todos los adolescentes de la serie consumen, pero eso no los hace adictos. Y precisamente lo que he venido investigando y he venido trabajando hace varios años es que tienen que converger varias dimensiones o varios órdenes distintos para que se desencadene una adicción. No basta solamente con un efecto acumulativo del consumo. O sea, una vez que consumiste 100 de pastillitas, por ejemplo, declaramos la adicción. No, tienen que haber rupturas, tienen que haber quiebres vitales. Precisamente rupturas o quiebres vitales que desordenen el orden del mundo para esa persona. En términos freudianos, que desorden la economía libidinal de ese sujeto. Y es por eso que, respondo a la pregunta anterior, digamos, es por eso que la droga muchas veces opera como un intento de volver a restablecer el orden libidinal. O sea, ahí donde Rue siente irrupciones de dolor psíquico, de dolor psíquico enormes, intramitables, intenta reducirlas o aplacarlas mediante la toma de no cualquier fármaco, insisto, es un opiáceo dedicado al tratamiento del dolor y es el opiáceo que tomaba el padre para tratar su propio dolor. Entonces, hay distintos elementos acá. Yo concuerdo en que el momento de desencadenamiento de la toxicomanía o de la adicción en el caso de Rue se produce cuando fallece el padre a los 13 años, pero hay dos antecedentes previos que son súper importantes. A los 11 años, el padre venía ya con síntomas de la enfermedad y en un momento en que les entregan un diagnóstico, más bien les entregan un pronóstico, les plantean algo así como que tenía 20% probabilidades no me acuerdo cuál es la proporción, pero era un pronóstico alentador. 20% probabilidades de morir, 80% probabilidades de sobrevivir. Rue a sus 11 años ante esta noticia tiene un acceso a angustia y hace un ataque, una crisis de pánico. ¿Cómo la tratan? En el colegio, ¿no? Me parece que fue en el colegio. Sí, creo que sí. La tratan con Valium. Ese fue su primer toma medicamentosa. Ya ella traía un largo historial de diagnósticos.
Y esto nos va situando en otra perspectiva, en la perspectiva ya no tanto de la adicción como un fenómeno individual, sino de la adicción como un síntoma social. Eh, digamos que la adicción individual es un cruce, siempre hay ciertas variables individuales y sociales. Ella ya había sido, digámoslo así, objeto de la salud mental. Había sido objeto de tratamientos y objeto de diagnósticos. Diagnóstico bipolar, trastorno por déficit atencional, trastorno ansioso creo que había tenido. Entonces, una chica a los 11 años sobrediagnosticada. Eso podríamos decir que fue una primer toma de medicación que aplaca la angustia en ese momento, es decir, que demuestra la eficacia de los fármacos en la medida en que logra reducir ese estado de angustia. Pero el punto crucial, y me parece que ahí tal vez vale la pena como describir la escena completa, se produce creo que en el tercer capítulo, o en el segundo, no me acuerdo, pero segundo o tercero de la primera temporada. La escena es la siguiente: ella está cuidando al padre y ella estaba describiendo, me parece, ante Narcóticos Anónimos, cómo había probado el medicamento al cual ella estaba fijada. La muestran ahí dándole las pastillas al padre y dice lo siguiente. Dice, por aquella época mi mamá había tenido que tomar otro trabajo para poder pagar a los médicos, o sea, para poder costear el tratamiento. Es decir, eso ya nos ubica en un contexto de salud privada, en un contexto de un sistema de salud privado. La enfermera que enviaba al Estado venía 2 horas por día, dice, pero se dedicaba a jugar Candy Crush. Entonces yo tuve que hacerme cargo cuando volvía del colegio de los cuidados de mi papá. Tomemos esa escena nomás. Es una escena precisamente que ilustra eso que estoy tratando de ilustrar, el cruce entre el síntoma social y el síntoma individual. Tenemos un sistema de salud segregativo, tenemos un sistema de salud que no está al servicio del sostén de la vida, sino más bien está al servicio del flujo del capital. Tenemos una madre que, dada esa coyuntura, tiene que trabajar más horas y por lo mismo ausentarse. Y por otro lado, tenemos un agente del Estado orientado al cuidado de los ciudadanos, que demuestra precisamente la impotencia del Estado, podríamos decir incluso la impotencia de la política para el sostén de la vida. Tenemos ahí un agente del Estado negligente, tomada a su vez por su propia adicción al Candy Crush. Entonces lo que tenemos ahí es un panorama de, por un lado, sujetos a la intemperie, o sea, sujetos que ni el Estado ni el mercado les provee ninguna garantía. Tenemos por otro lado una madre esclavizada por el trabajo, un padre enfermo a punto de morir, y como resto de toda esa operación del mundo adulto, una niña que no le queda más remedio que asumir ciertas labores del mundo adulto, dada la negligencia de todo el sistema. Entonces, tú hablaste del narcisismo recién. Esta chica quedó ubicada en esa situación como un resto de la operación del sistema. O sea, dado que no queda otra, ella tiene que pasar su tiempo libre, es decir, sacrificar el tiempo de estudio, sacrificar el tiempo para estar con sus amigas, etcétera, en los cuidados del padre. Así lo presenta ella. Esto no quiere decir que toda adolescente o toda niña que se dedica a cuidar a algún familiar enfermo esté en esa situación. Claro, es el caso de Ruth. Ella lo presenta así. Fui la última opción, o sea, no quedaba otra. Entonces tuve que hacerme cargo yo. Uno podría leer ahí, digamos, cierta afrenta, cierta herida en el campo del narcisismo, por de pronto, a sus 13 años. Y por otro lado, tenemos en la descripción de esa situación, como ella dice, le daba las pastillas a mi papá y dado que él estaba muy ido por el efecto de las pastillas, no se daba cuenta si yo las tomaba. Ella tuvo la inquietud, ahí uno podría decir que hay algo medio azaroso casi,
se mete una píldora a la boca y escena siguiente la muestran viendo tele con el padre, los dos en otra galaxia. Eso es la iniciación. Esa es la coyuntura de iniciación en el consumo en este caso. Me parece muy interesante este cruce que hiciste entre lo social y lo individual, a propósito justamente de las fallas que hay como estructurales. Me queda la pregunta justamente por la política, que también la mencionaste allí, que hace que de pronto, bueno, algunos sujetos queden en esa posición de resto, intentando sostener lo insostenible, cuando los garantes metasociales están fallando. Entonces estaba pensando muchísimo en una frase que decías en este artículo, Benjamín, que tú decías que el problema del consumo, por un lado, produce una vacilación fantasmática, y eso me parece que quería como rescatarla allí para que le demos una vuelta para ver a qué te refieres con eso, ¿no? Hay otra frase, además de la vacilación fantasmática, que me parece muy importante y que tiene relación con esto que decías, ¿no? De las fallas de los garantes metasociales, ¿no? Que tú decías que la adicción es una patología de la ética, en donde más bien se elige la ruptura en lugar del compromiso con el otro. Podríamos de pronto quizás hacerle doble clic a esa idea y vincularla un poco con esto que venías diciendo, ¿no? ¿Por qué se trata de una patología de la ética? Me parece genial esta idea que traes porque, bueno, de alguna manera viene como a transversalizar todo el tema pues de la adicción, ¿no? Como que a sacarlo, digamos, de esta imagen estereotipada del adicto que está, qué sé yo, de manera aislada consumiendo, ¿no? Pero que al mismo tiempo hay algo, digamos, de lo social que también de alguna forma da cuenta de todo eso, ¿no? Y que al mismo tiempo la misma sociedad está más o menos en un mismo modo, ¿no? En Euforia todos los adolescentes consumen. Tú, de hecho, ves de dónde saca la droga Ru y está bien, tiene su dealer, digamos, tiene una relación bien particular con el dealer además, pero si no es de ahí, la saca de la casa de la amiga que encuentra en el baño el medicamento o se mete a una casa a robar y encuentra, pero inmediatamente las pastillas, o sea, fármacos hay en todos lados. Entonces, desde esta perspectiva, todo adicto es el resto de una operación de consumo social. O todo adicto es un resto del mercado. O sea, me parece que esta dimensión que podría parecer sociológica o pseudosociológica, me parece que es sumamente importante para la clínica, para el trabajo concreto, singular con los pacientes. Porque lo que tenemos ahí no es solamente, lo voy a decir, un drogón desocializado, digamos. Lo que tenemos ahí no es solamente un sujeto que hizo de su vida una vida decadente, cercana a la muerte. ¿Ah? No es solamente eso. Es el mundo en el que vivimos. Es precisamente la imagen, o más bien, es un personaje que encarna la figura más hipertrofiada de la lógica normal. O sea, el adicto es alguien que llevó al límite la normalidad. ¿Cuál es la normalidad en el mundo que vivimos? Consume. Para vivir hay que consumir y para consumir hay que producir. Entonces, de la producción al consumo, del consumo a la producción. Consumos para sostener la producción, o sea, pastillas para no dormirse en el trabajo, por ejemplo, y ganar plata para consumir. Drogas, comida, viajes, juegos, videojuegos, aparatos tecnológicos, lo que se te ocurra. Claro, pero fíjate que la temporada anterior, en Cartas Urgentes, estuvo Leonardo Montecchi en un episodio, él decía justamente esto que estás diciendo, ¿no? Como que la normalidad, digamos, en una sociedad de consumo es esta, trabaja, consume, pero él utilizaba luego, digamos, otra expresión para dar cuenta de cómo es que, de cuál era el circuito, ¿no? Que se establecía en eso, ¿no? Era trabajo, consumo y luego colapso. Y el colapso lo podríamos relacionar más bien ahora con el tema justamente como que de la euforia, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia, ¿no? Que hacia dónde nos lleva esto? Quizás para retomar esta idea, ¿no? De la patología de la ética, relacionar un poco esta idea del colapso con esta ruptura justamente y con esta dificultad para el compromiso, podríamos decir. Sí, las adicciones pueden ser consideradas como patologías de la ética en la medida en que es la ética vista desde el psicoanálisis lacaniano. Obviamente no estamos hablando aquí de una ética kantiana ni aristotélica, estamos pensándolo estrictamente desde ese punto de vista. Es decir, desde, para tirar alguna punta sencilla, digamos, respecto a cómo entender la ética desde el psicoanálisis lacaniano. La ética da cuenta
respecto a cómo un sujeto se posiciona, cómo se halla, dice Lacan en algún momento, en su inconsciente. Tiene que ver con cómo un sujeto se relaciona con su propio inconsciente, cómo un sujeto se relaciona con el deseo que lo habita. Entonces, eso que nos habita, llamémoslo inconsciente, llamémoslo deseo o deseo inconsciente, es algo por lo cual tenemos que responder de algunas maneras. Podemos responder actuando, por ejemplo, en la época de Freud lo que describe son respuestas sintomáticas, o sea, ante la emergencia de un deseo inconsciente o de un atisbo de deseo inconsciente, los sujetos responden haciendo síntomas, para no saber nada de eso, pero por otro lado, para que eso pueda tener alguna expresión en la conciencia, para que tenga algún acceso a cierta realización. ¿Ah? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, las adicciones son patologías del inconsciente porque no convocan, precisamente, más bien porque rechazan todo eso de adentro de uno, digámoslo así, todo eso que es el núcleo del propio ser, que necesita algún tipo de reconocimiento, algún tipo de expresión, algún tipo de tramitación por la vía de la palabra y del vínculo, ya que estamos en la palabra y el vínculo, se hace un rechazo de eso y más bien de eso no se sabe nada. Hago una breve digresión para tratar de darme a entender. Freud ubica en un texto de 1915 la operación que produce la droga como una operación de cancelación. Dice, esta operación es distinta a la de la represión. En la represión, lo que suele suceder es que alguna emoción, alguna representación de deseo inconsciente intenta expresarse en la conciencia, y el sujeto lo que hace es reprimir eso y dejar esa emoción de deseo ubicada en otro lugar. Digamos, Claro, y que luego retorna y por eso es que se produce el síntoma y en por fin, eso se ¿no? produce el síntoma. Bueno, lo que dice Freud ahí es que la droga produce una cancelación tóxica del dolor distinta a la represión de la emoción de deseo. Entonces, el modo de no saber nada de eso que me habita, sea una emoción de deseo, sea una aspiración inconsciente, sea algún dolor, el modo de no saber nada de eso, en el caso de la adicción, es cancelándolo. No es reprimiéndolo, sino cancelándolo. Y la cancelación lo que implica es no saber nada de eso, pero tampoco saber nada de sus consecuencias y no quedar interpelado subjetivamente en ninguna dimensión por eso. O sea, digamos, es un arrasamiento del problema subjetivo. Entonces, retomando algo de lo que preguntabas antes, determinadas coyunturas de la vida vienen a hacer vacilar la estabilidad con la que hemos armado el mundo. A eso lo llamo vacilación fantasmática en el caso de la neurosis. En el caso de Ru, la muerte del padre produce un agujero en su vida. O sea, su mundo incorporaba la presencia del padre, de pronto el padre no está, es lo que suele suceder en las muertes de seres queridos, digamos. De pronto hay un elemento, un objeto libidinal, si se quiere, un objeto de interés, de amor, que ya no está en el mundo y es necesario hacer algo con eso. Es necesario realizar un trabajo psíquico para poder restablecer el orden del mundo. Ahora va a ser otro orden, digamos, sin el padre, en el caso de Ru. Bueno, dada esa coyuntura, el sujeto tiene distintas opciones. Uno podría pensarlo incluso en términos de una carta. Uno tiene distintas elecciones posibles. Un sujeto podría hacer un trabajo de duelo, por ejemplo, para volver al caso de Ru. Y podría haber llorado esa pérdida, por ejemplo, enfrentándose cada vez con la falta de ese padre. Viste que el trabajo de duelo se ha conceptualizado, al menos Freud lo conceptualiza en esos términos, como un trabajo que se va haciendo pieza por pieza, donde el sujeto va constatando que la persona querida, en este caso el padre, falta. Igual lo interesante del trabajo del duelo, ¿no? Que es, bueno, un trabajo psíquico de difícil elaboración. Bueno, lo hablábamos en la vez anterior, en la temporada anterior con Albana Paganini, ¿no? Que no es un ejercicio o un trabajo que dependa de la voluntad,
porque Claro. también para las personas que nos estén escuchando, ¿no? Como no Sí. caer, digamos, en el cliché de que no tomó la Son decisión. Son cuestiones cuestiones que no pasan por la voluntad y claro, evidentemente, a propósito de esto que tú decías de la cancelación, tiene relación con lo que conversé con Roberto Aceituno en el episodio Sobrevivir a la locura, que se los dejo aquí arriba para que vayan para allá, para que lo escuchen. Bueno, él decía justamente que, bueno, que hay una diferencia entre el inconsciente reprimido, ¿no? Y el inconsciente de la amputación, que tiene relación con esto que tú estás diciendo, ¿no? Que claro, que en el inconsciente de la amputación hay un rechazo radical de una verdad que duele, de una verdad que duele, pero que además interpela, y que yo creo que, bueno, tiene mucho que ver justamente con lo que le pasó a Ru. Y claro, evidentemente, digamos, uno podría decir que, bueno, que en este caso es una pseudo solución, ¿no? Una pseudo solución, una solución fallida, podríamos decir, para hacer frente justamente a ese vacío, como bien decías tú, que deja el padre y que, bueno, que vino a cambiarle el mundo, ¿no? Y claro, es muy bonito que lo digas en estas palabras, a pesar de lo dramático que es, porque lo que estamos diciendo son cosas muy fuertes, porque claramente tiene mucho que ver con lo que es la melancolía, tal cual, como que es como ese dolor de existir justamente a propósito de que sentimos que perdimos un lugar en el mundo y de que el mundo no nos aloja de la misma manera que antes. Entonces ahí se produce de alguna manera, bueno, una sensación de interrupción justamente frente a ese golpe, ¿no? Que nos trajo la vida. Se produce allí un quiebre que, bueno, que luego, pues, bueno, el sujeto busca la forma de ver qué hace con eso y una manera, ¿no? Y por eso es que cuando decías lo del menú, ¿no? Una opción, ¿no? Dentro de esta carta está justamente, bueno, la droga como vía de solución, ¿no? Digo entre comillas, pero quería como hacer digamos, quería como que marcar ese punto, ¿no? Como que, bueno, el tema del duelo, digamos, es una operación, es un trabajo psíquico que va sucediendo de a poco y que no necesariamente pasa por la voluntad. Evidentemente uno tiene la conciencia de que está en un proceso, pero va más allá, digamos, de algo declarativo de parte del yo. Yo creo que esta parte es demasiado importante, ¿no? Y por eso Absolutamente. que cuesta tanto, sí. Sí, sí, sí. O sea, no es una cuestión, no es una decisión consciente. Por eso cuando hablamos de patología de la ética desde la cual nos ubicamos no es una ética del yo, no es una ética de la conciencia, es más bien una ética del sujeto del inconsciente, de cómo el sujeto se ubica, cómo se posiciona ante aquello que lo habita, que desconoce. En este caso, en particular en el caso de Ru, ella en el funeral dice, lo voy a extrañar hasta el día de mi muerte. Y esa declaración la toma de manera muy literal, ¿eh? La toma de manera muy literal. Uno podría decir, bueno, precisamente porque incorporar cotidianamente las pastillas que el padre tomaba es un modo enacto de recordar, es un modo por la vía de la repetición. Digamos, Claro. incluso uno podría decir de incorporar algo de lo paterno. Igual la ropa que usaba, ¿no? La ropa, El la ropa. buzo, ¿no? Hay una decisión, al menos consciente, De hacer presente la ausencia del padre. de hacer presente, incluso de hacer cuerpo, ese cuerpo que ya no está, de hacer cuerpo, es tomar literalmente las mismas píldoras que tomaba el padre, usar la ropa del padre, vestirse como el padre. Entonces, hay ahí una pérdida que no termina de perderse, y en tanto tal, produce un dolor que no cesa de doler. Entonces, retomando algo de lo que planteabas antes, ahí se produce, en ese agujero, en esa pérdida, se produce una desestabilización del mundo, que en términos freudianos es una desestabilización de la economía libidinal. Antes se contaba con, a mí me gusta ponerlo en términos medio pedagógicos, digamos, contaba con 10 fichitas, digamos, libidinales que apostaba diariamente al padre, digamos. De pronto el padre no está. ¿Dónde pone esa apuesta? Esa apuesta le queda en el bolsillo. Esas fichitas le quedan en el bolsillo y pesan. Freud tiene toda una teoría respecto a la frustración, respecto a las satisfacciones. Dice que cuando la realidad nos quita un objeto de satisfacción, decimos, cuando una persona termina con su pareja, cuando una persona pierde un trabajo, por ejemplo, cuando a alguien se le termina una vía de satisfacción, las cargas que iban destinadas, las cargas libidinales que iban destinadas precisamente a esa actividad o a esa persona, quedan libres. Y a la medida en que quedan libres se acumulan, y esa acumulación genera
un incremento de tensión que es vivido como displacer. Entonces, algo hay que hacer para descargar eso que se empieza a acumular. Una vía posible es el síntoma, que es una forma precisamente de descarga. Otra vía posible es la droga, que deja por fuera el problema. Digamos que tomando píldoras contra el dolor, Ru no sabe nada del dolor que vive por la pérdida de su viejo. Y como tú dijiste, es una pseudo solución o una solución fallida por el hecho de que es necesario cada vez volver a repetir la misma operación y volver a repetir la misma operación, o sea, volver a tomar una pastilla y volver a tomar otra y volver a tomar otra. Quiere decir que hay algo ahí que no se termina, no termina de cicatrizar esa herida. Volviendo entonces a la idea de la vacilación fantasmática, ¿a qué nos referimos con eso, Benjamín? Vacilación fantasma, es que Lacan entiende el fantasma como el marco de la realidad. La realidad para todos. Cuando se te desdibuja el mundo o algo así, la representación que tienes de mundo. Exactamente, todas las personas vemos la realidad desde un determinado cuadro, como si nos pusiéramos unas anteojeras determinadas, vemos la realidad desde esas anteojeras. Bueno, una vacilación fantasmática es una mancha en las anteojeras, o es que te saquen de repente los anteojos, o que se te quiebre, se te trice, digamos. O sea, algo viene a modificarse en el modo en cómo estructuramos la realidad. Y eso produce angustia, porque muestra que esos anteojos con los que veíamos la realidad no son la realidad. Los encuentros con lo real son precisamente encuentros con eso que queda por fuera del marco de la realidad, que nos hacen ver que en realidad la realidad es precaria. Con la pandemia también pasó eso, ¿no? La pandemia también nos hizo de manera masiva encontrarnos con algo que quedaba por fuera de la realidad cotidiana, que quedaba por fuera del mundo que cada uno había construido. Pandemia de angustia, digamos, es lo que estamos claro. Recogiendo ahora en las consultas, ¿no? O sea, una cantidad de casos de angustia, impresionante, de desbordes, de separaciones, de adicciones, de adherencias a la pantalla, como efectos precisamente de esa ruptura de la realidad que era el mundo que teníamos constituido hasta ese momento. Eso es una vacilación fantasmática, es una grieta, es una pequeña grieta en el esquema del mundo que cada uno tiene. Ahora, sabes que acercándonos hacia el cierre de este episodio, Benjamín, podríamos de pronto quizás pensar un poco en aquello que quizás debería, o las condiciones mínimas, ¿no? que deberían estar o ocurrir como para que, digamos, se pueda sobrevivir o se pueda de alguna manera salir de estados, digamos, como eso, de adicción. ¿Qué tendría que pasar entre el sujeto y el otro? ¿Qué tendría que pasar entre el sujeto, la palabra y el vínculo? Pensando justamente a propósito de esto que tú decías, que la época actual desestima el recurso al otro y por ende a lo inconsciente y el síntoma. Pensemos un poquito en las condiciones mínimas, considerando justamente, digamos, el modo en que la sociedad está hoy, esta tendencia hacia el rechazo, esa imputación, ¿no?, de lo inconsciente, ¿no?, hacia verdades que son dolorosas, pero que en algún punto, tendrían que ser alojadas justamente como para que algo, digamos, de la vida pueda continuar después de una discontinuidad, ¿no? Porque estamos hablando de acá, digamos, lo transversal, al menos de lo que a mí me parece, ¿no?, es que hay vivencias traumáticas que pueden de pronto luego gatillar estas cuestiones, pero también me gustó mucho una parte de tu escrito en donde dices, a veces no se trata de algo traumático, a veces se tratan de unas palabras, pequeñas palabras que de pronto fueron dichas por personas significativas y que te desdibujan el mundo, dejó de ser tu mundo, ¿no? Y y que luego sí tiene como un cierto efecto traumático en la medida en que se te desdibuja algo que estaba, pero que no tienen el mismo estatuto, como que tú hiciste allí una diferencia y me pareció interesante, ¿no? Bueno, ahí te hice la pregunta y también hice un comentario, pero es un poco como para irnos por ahí, ¿no? El caso Dora, bien conocido por los psicoanalistas, es un caso hermoso en eso que tú destacas ahí, sobre las pequeñas palabras. El señor K se le acerca en la orilla del lago y le dice, mi mujer no es nada para mí. Y eso le hace
pero entra en una espiral de locura, entra en un delirio persecutorio. Después de esas palabras le da un cachetazo al señor K. Y mi mujer no es nada para mí, un puñadito de palabras, digamos, que le desarman la escena del mundo. Entonces, la idea que intento transmitir es que para que haya adicción tiene que haber habido algún desarme de la escena del mundo. Y se produce un intento de rearme de esa escena del mundo por la vía del consumo de la droga o de otros objetos. Condiciones mínimas. Condiciones mínimas, bueno, que la droga falle. Porque la droga es exitosa. La droga efectivamente permite durante años, en algunos casos, no saber nada de sí mismo. Permite amputar precisamente esa verdad que intenta ser dicha. Y en tanto no falle la droga, es muy difícil invitar a alguien a que deje ese recurso. Recordemos, por otro lado, o no sé si recordémoslo, pero mencionémoslo tal vez por primera vez, que la elección de la droga, sobre todo en el desencadenamiento de las adicciones, generalmente responde a la ausencia de otros recursos. Entonces, el sujeto responde con la droga porque ya había probado su eficacia previamente. Ru a los 13 años desencadenó una toxicomanía porque ya previamente a los 11 años había comprobado la eficacia de la droga en el tratamiento de los estados de angustia y de dolor. Entonces, uno se pregunta, ¿qué otros recursos podría haber tenido a mano Ru para poder para poder haber convertido en una deriva distinta ese dolor? Qué sé yo, no lo sabemos, digamos, pero sabemos a posteriori que existen otros recursos como el recurso amoroso, como la sublimación, por ejemplo, como el recurso a la palabra. Entonces, en primer lugar, la droga tiene que fallar. Algo tiene que andar mal en el recurso a la droga para que el sujeto pueda empezar a pensar en otros recursos posibles. Por otro lado, creo yo que tiene que haber un otro dispuesto a hacerle la pregunta que le hizo a Ru el tipo de Narcóticos Anónimos, es decir, tiene que haber un otro dispuesto a escuchar una verdad que no ha sido dicha ahí, en ese acto adictivo. Lo planteo de otra manera, tiene que haber un otro dispuesto a no creer tanto en que la droga es un problema, sino más bien alguien que sepa que el problema está ubicado en otro lugar, o que detrás de esa adicción hay una humanidad sufriente, por ejemplo. Creo que eso, esa mera función, digamos, la de escucha, la de prestarse a que resuene ese dolor, produce efectos, deslocaliza al adicto. Estaba pensando en el papel también del otro, bueno, ahí ya lo introduciste con este ejemplo, ¿no? De este señor que le decía esta pregunta clave a Ru, pero claro, estaba pensando en la familia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la mamá de Ru, ¿no? Que le costó muchísimo, bueno, sostener eso. Es muy difícil, sí. Es desesperante, es angustiante, sí. Es agotador, es irritante, ¿no? Pero la mamá estuvo hasta el final y bueno, me has dicho que vas por la primera, creo que no has visto algo de la segunda, o viste algo viste desde la segunda, y es impresionante todo lo que sucede después con la mamá, entre la mamá y Ru, ¿no? Y cómo la mamá, a pesar de todo, sirve de sostén. Sí. Sirve de continente, ¿no? Y se la banca. Pero bueno, esto en realidad me parece que es bastante complejo justamente porque, bueno, surge la pregunta de hasta dónde, ¿no? Se aguanta. ¿Hasta dónde? Y esto yo creo que no tiene respuesta, ¿no? Yo creo que es muy difícil de responder porque, bueno, esto yo creo que es algo tan singular, ¿no? Pero y en donde se meten también las cuestiones, bueno, de los ideales, de los valores, y bueno, es todo un tema, ¿no? Pero pensaba muchísimo en esto que tú decías, ¿no? Que la droga pierda su eficacia, ¿no? Deje de funcionar, que surja una persona o que haya una persona que le pregunte, bueno, o que le haga ver o que le muestre que el problema está en otro lugar.
Y claro, para que alguien lo diga, primero tiene que haber reconocido eso, porque parece una obviedad, pero primero se tiene que haber registrado que hay otra cosa, ¿no? Y después se dice, Claro, ¿no? claro. Pero estaba pensando también en el tema de la fe que se le tiene que tener, digamos, a esta persona, ¿no? Y ahí como que me vino la idea qué sé yo, del contrato narcisista, ¿no? A propósito de que hablábamos qué sé yo, de las heridas narcisísticas que pueden de pronto quizás llevar a un sujeto hacia una compulsión, ¿no? Como esa, ¿no? Hacia la adicción, hacia la toxicomanía. Estaba pensando justamente en la idea del contrato narcisista, ¿no? Y para quienes nos siguen, para no ponernos tan rimbombantes, es algo así como que haya cierta alianza, que se establezca un vínculo, ¿no? Con un otro bueno, que te deposite la fe, como que de alguna manera apueste por ti y que crea que efectivamente puedes de alguna manera ser un sujeto y que puedes tener una vida, ¿no? Y los Yo creo, contratos narcisistas se relacionan mucho, lo tendemos a relacionar mucho justamente con los momentos fundantes de la vida, ¿no? Como que, bueno, antes de llegar al mundo ya tienes un lugar, tus padres te han dado un nombre, qué sé yo, esperan ciertas cosas de ti, pero cada cierto tiempo, y esto lo escuché de René Cáez hace poco, el año pasado, y me pareció genial porque él decía, no, cada cierto tiempo se pueden conformar nuevos contratos narcisistas, ¿no? Y ella, por ejemplo, bueno, yo diría que estableció una alianza con esa persona de la que hablas, ¿no? De este centro, ¿no? Y ahí esa alianza justamente posibilitó que, bueno, digamos, algo sucediera después, porque después en la segunda temporada vuelve a él, pasan cosas, etcétera, ¿no? Y claro, es alguien que apostó, como que cree, que cree un poco en que puede salir de allí, ¿no? Bueno, me fui por el lado de la fe, ¿no? Jules, la amiga, amigovia, digamos, de Rue, cumple esa función también. Rue, de hecho, está dispuesta a renunciar al consumo durante algunas semanas o días por Jules, o sea, por amor. Entonces, condición mínima, el amor. El amor por otra persona, lo que vemos, además, que sucede en la realidad, más allá de la serie, es que sujetos detienen sus consumos por el nacimiento de un hijo, o sujetos detienen sus consumos por la posibilidad o porque perdieron algún objeto amoroso, o detienen sus consumos por el amor de transferencia también. No se trata desde la orientación psicoanalítica, me parece que no se trata de orientar los casos o los tratamientos a la detención del consumo, sino más bien a hacer que el consumo sea un recurso entre otros. Hacer del consumo un recurso prescindible y no el único, ¿no? El problema es cuando es el único recurso para habérselas con el dolor, con la verdad, digamos, con la angustia, con todos estos términos que hemos ido. Es interesante lo que mencionas de la relación, el vínculo que tuvo con Jules, porque es un vínculo bien particular, ¿no? Y es por eso que aparece este neologismo, amigovia, ¿cómo que dijiste? ¿Es así? Amigovia, sí. Amigovia. Bueno, porque claro, pensando justamente en cómo, bueno, y es como para que lo discutamos, ¿no? Yo no lo traería como una afirmación, es como para que lo pensemos, ¿no? Porque me parece que quizás Jules en un principio, bueno, fue como una suerte de continente afectivo, yo creo que fue como un bastón para Rue, y de hecho justamente ella podía de a momentos lograr mantenerse limpia en tanto estaba Jules de por medio. Yo la veía como una especie de estabilizador, como que si fuese un objeto estabilizador, ¿sabes? Sí. Es medio una droga, de hecho. Era como una droga y hacia cuando la allá te quería perdía, llevar. se sentía medio una abstinencia, sí. Bueno, un poco como mencionabas en el episodio anterior, bueno, que un objeto de consumo puede ser una persona también, ¿no? No una droga, ¿no? Y que puede una persona de pronto estar ubicada en ese lugar, digamos, de casi que de fármaco, ¿no? Como que y si no está, bueno, me desvanezco y puedo tener también abstinencia y enloquezco. Bueno, luego en la segunda temporada hacia el final, bueno, igual hemos sido requete spoiler para las personas que nos están escuchando, para no estar cuidándome mucho con las palabras, al final pasa algo muy bonito, digamos, no es el fin de la película de Disney entre Jules y Rue, no es que quedan juntas y para siempre y felices, no, se despiden, bueno, personas que no lo han visto, lo siento, no voy a decir más, pero sí se despiden porque Rue toma conciencia del lugar que estaba teniendo Jules para ella, o el lugar que estaba ocupando. Y claro, a propósito de lo que pasó con su
bueno, mejor amiga de la infancia, que por cierto ese lazo después se retoma, ¿no? En la segunda temporada, ¿no? Y bueno, a propósito, digamos, de esto que tú decías, bueno, de lo que hemos hablado, de una pseudo solución, ¿no? Y que pueden haber otras soluciones posibles. Bueno, también Lexi presenta, bueno, hacia el final, una obra de teatro, ¿no? En la que ella muestra, ¿no? Un poco sus dramas personales, ¿no? Pero en donde ella de alguna manera incorpora a todas las personas que habían sido como que, bueno, importantes en su vida, su familia, sus amigas, etcétera, ¿no? Y bueno, y termina de alguna manera, pues, representando ahí en escena una serie de situaciones que la misma gente que formó parte de su mundo vincular vivió, ¿no? Pero que no habían sido capaces de detenerse a verse a sí mismos, ¿no? Y ella mostró todo eso, ¿no? Y entre esos personajes estaba Ruth, y por primera vez Ruth, digamos, estando sobria, pudo sentarse a verse, ¿no? En una obra. En este caso hubo otra que la representó, ¿no? Y quedó loca, bueno, pero loca en el buen sentido de la palabra, porque, bueno, no había tenido como conciencia de tantas cosas que habían pasado, y parte de esa obra que llevó a las tablas Lexi, digamos, una de las cosas principales que mostró, bueno, fue la historia de Ruth, ¿no? Y Ruth después le agradece y le dice una cosa muy bonita, ¿no? Que bueno, te felicito, le dijo, qué bien actúas, no, mentira, no cantó la canción de Shakira, le dijo, te felicito porque tú supiste hacer algo con tu dolor, distinto a lo que yo hice. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que tú estabas mencionando antes, Benjamín, respecto de los modos de solución. Y la modo de solución de Lexi fue la sublimación por la vía del arte, ¿no? De una obra artística, de teatro, etcétera. Bueno, ahí me quedo, pero claro, después de esta obra, después de que se vio Rue en las tablas, después se dio cuenta que, bueno, finalmente lo que pasaba entre ella y Jules era otra cosa. Y ahí, bueno, pasa otra cosa que no voy a decir más para que la vean, ¿no? Pero bueno, quería como escucharte ahí, Benjamín. Bueno, son una serie de comentarios, la verdad, más que preguntas, ¿no? Los analistas muchas veces nos vemos convocados a un lugar como el que ocupa Jules en la serie, convocados a apagar el incendio, ¿ah? Es decir, convocados desde la presencia. Y eso da cuenta precisamente del problema subjetivo de las adicciones. Y es que cuando no hay el recurso a la droga para tratar el dolor, para tratar la angustia, es tan desbordante la sensación de autoaniquilación, digamos, de desesperación, de ansia, que necesitan convocar sin espera, y pongo el énfasis en eso, sin espera, a que algo aplaque ese dolor. Muchas veces, cuando ya los procesos más o menos están encaminados, a veces, qué sé yo, un mensaje al analista es como, oye, quiero consumir, con esa escritura simplemente, muchas veces se aplaca algo del dolor. ¿Ah? Ahora, se suele decir que los analistas en este campo tenemos que estar permanentemente poniendo el cuerpo. Digamos, hay que querer bancarse eso, digamos, esa convocatoria permanente a estar. Bueno, es precisamente el trabajo lo que permite ir incorporando algo de la presencia versus la ausencia del analista, de manera que el sujeto pueda hacer existir al analista ahí donde no está presencialmente. ¿Ah? Yo creo que cualquiera ha hecho la experiencia de sentirse acompañado por alguien ausente, de sentirse acompañado por las palabras de alguien que no está. Digamos que eso es lo que muchas veces falta en la adicción. Se necesita de la presencia de un objeto. Es por lo mismo que vemos ausencia de deseo en las adicciones. Digamos, el deseo requiere cierto sostén de la espera. Claro, qué bueno este link que estableciste, Benjamín, porque a propósito, digamos, de lo que pasa, digamos, con un analista, ¿no? Y claro, justamente el encuadre psicoanalítico posibilita eso, la emergencia de un sujeto deseante, ¿no? En la medida en que logra subjetivar también la ausencia, justamente. Porque no solamente, y yo creo que esto es como lo que se va dando de alguna manera, quizás de forma lenta, progresiva, ¿no? En la medida en que el paciente, el sujeto en cuestión,
logra de a poco simbolizar algo de su experiencia, algo de sí, representarla, pensarla, elaborarla, ¿no? Y claro, estaba pensando en eso, ¿no? Sí, en un principio convoca la presencia en una urgencia subjetiva, podríamos decir, ¿no? En un momento de urgencia subjetiva, convoca al analista, convoca la presencia del analista y es ahí donde el analista pone el cuerpo en la medida para que cuando las personas que nos escuchen, cuando pone el cuerpo, lo que queremos decir básicamente es eso, ¿no? Su presencia real, ¿no? Y cómo el estar allí, ¿no? Y claro, ¿en qué medida? Bueno, luego la transferencia, bancarse esa transferencia, es una transferencia densa, pesada, fuerte, porque obviamente lo que se va a instalar allí, bueno, es una proyección de objetos internos muy dolorosos por parte del paciente. Y claro, de a poco después, ¿no? En la medida en que se instala esa transferencia y que se da un trabajo psíquico lento, ¿no? De elaboración, yo creo que es ese, por eso hablaba del tema del encuadre, ¿no? Porque digamos, de a momento se tiene que ir el paciente y cuando se tiene que ir, algo tiene también que hacer con la ausencia, ¿no? Del analista, pero ese ir y volver justamente es lo que permite, digamos, ese pasaje, ¿no? De ir y volver luego a la consulta, es lo que permite que el paciente de a poco pueda darle un lugar a la ausencia, que yo creo que es lo difícil, digamos, para el adicto y para cualquier persona en general, ¿no? En esta época como que nos cuesta mucho eso, ¿no? El tema de poder simbolizar la ausencia, ¿no? Pero es algo, bueno, paradójico porque justamente es lo que nos convierte en sujetos deseantes, ¿no? Sí, vivimos en tiempos además de euforia, de la euforia que trasciende el uso de las drogas, y la velocidad del tiempo actual que vivimos no es muy presto precisamente a los intervalos. O sea, me encuentro a veces con pacientes en duelo por la pérdida de un ser muy querido y a las 2 semanas me dicen, bueno, ¿y cuándo se termina esto del duelo? 2 semanas, bueno, calma. O sea, ya lo hablé todo. Ya lo hablé todo, claro. Bueno, la velocidad del mundo no ayuda mucho precisamente a la posibilidad de hacerle lugar al vacío, de poder incorporar la ausencia en la vida de uno. Ahora, cuando tenemos un paciente que está ya en ese circuito, estamos sobre ruedas. Y acá lo más difícil en general en la clínica con toxicomanía y alcoholismo es la entrada. O sea, es que alguien quiera seguir viniendo. Claro. O sea, el gran desafío de la entrada es cómo invitar al paciente a que invista algo, nuevamente le hago honor a tu podcast, que invista algo de la palabra y el vínculo. Para eso tiene que fallar la droga. Claro. Ahí donde falla la droga, por ejemplo, en el caso de Rúa, ahí donde hay una sobredosis que la deja al borde de la muerte, se abre eventualmente la ventana para decirle, mira que hablando también hay una satisfacción. Acá, sentándote aquí enfrente a mí, viniéndome a hablar de la pavada que se te ocurra, también puedes encontrar una satisfacción. Nunca va a ser una satisfacción como la droga. Son migajas de satisfacción. Son pequeñas porcioncitas de satisfacción, pero es una satisfacción que va a ser mucho más vivible tu vida. Bueno, vamos a ir cerrando este episodio, Benjamín. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado de nuevo en el podcast de La Palabra y el Vínculo. No sé si querías decir algo antes de despedirnos. No, agradecer nuevamente la invitación. Un gran interlocutor como tú, Nelson. La verdad que es un agrado pasar un rato de charla. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias también a las personas que nos están siguiendo del otro lado de la pantalla. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao. Para Benjamín Silva, todo adicto es el resto de una operación de consumo generalizado en los tiempos de euforia que vivimos. Un personaje decadente que llevó al límite la normalidad. Una hipertrofia de nuestros modos de vida ligados al consumo. Con la droga tal vez se intenta restablecer un orden libidinal, recuperar un equilibrio interrumpido por una vacilación fantasmática. Una grieta en el esquema de mundo que habitamos, producto de una vivencia traumática. El consumo de la droga como modo de tratamiento del dolor es tal vez una manera de darle comprensión al síntoma salvaje de la adicción. Pero existen otros modos de solución posibles. Hablando, también encontramos satisfacción. Nunca como la que se encuentra con la droga, pero es una satisfacción que va a hacer mucho más vivible la vida.
Yo soy Nelson Ruiz y esto fue una cancelación tóxica del dolor, en el marco de la tercera temporada de La Palabra y el Vínculo. Se puede vivir una vida en la que no se haga otra cosa que escapar de uno mismo. El psicoanálisis se propone como objetivo hacernos descubrir todo lo que ignoramos, hacernos afrontar lo penoso, lo más escandaloso de nuestro ser. No solamente los deseos eróticos prohibidos, sino también nuestra ambición por el poder, nuestra avaricia insospechada, nuestro narcisismo infantil, nuestra agresividad asesina, nuestra locura. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellos que viven cómodamente a distancia de su inconsciente? ¿Cuántas vidas arruinadas por la falta de palabras y vínculos que iluminan la oscuridad? Nos dicen que los fantasmas no existen, pero todos sabemos que no es cierto. Existen y pueden ser sobrevivientes.